En esta segunda unidad vamos a hablar de conceptos preliminares que nos ayudarán a entender los modelos de regresión lineal simple y múltiple, así como los modelos que siguen a continuación. En esta unidad estudiaremos procedimientos y conceptos específicos que deben manejarse correctamente antes de entrar de lleno al modelado estadístico. Antes de empezar a modelar, hay que realizar un análisis estadístico exploratorio, como ya se habló en la clase anterior, que consiste tanto en estadísticos como en gráficos, para conocer las posibles relaciones entre la variable dependiente y las variables independientes de interés. Este estudio de las relaciones entre las variables se complementa con los conceptos de covarianza y correlación, que permitirán comprender más fácilmente la técnica de regresión lineal. Esto desde el punto de vista formal y pues desde el punto de vista práctico, pues suele hacerse un análisis previo de de correlación, cuando queremos saber qué variables numéricas podemos utilizarlas en nuestro modelo de regresión lineal múltiple. Además, es importante manejar programas estadísticos potentes como lo son Jamovi y sobre todo R. También, pues si alguien tiene conocimiento de Python ya me comentará y podríamos ver algunos detalles de Python, de cómo se pueden correr algunos de estos procedimientos. Lo importante de estos dos softwares es que son de distribución libre y de código abierto, lo cual implica por un lado de que no nos va a costar nada utilizarlos ni todas sus actualizaciones y paquetes, y que por otro lado a cada cierto tiempo vamos a tener paquetes que hagan de una forma mejor todos los procedimientos que vamos a requerir. Y bueno, dentro de estos gráficos de dispersión van a ser los gráficos que nos van a servir para poder hacer de primero nuestro análisis exploratorio. Y en estos gráficos lo que ocurre es que se relacionan dos variables entre sí: la posible variable predictora o variable independiente y la variable respuesta o dependiente. Se trata de un análisis gráfico en el cual la variable de respuesta siempre será cuantitativa. Eh, Sin embargo, cuando hacemos el análisis exploratorio en general, podemos contar con otras gráficas que nos van a ayudar en el caso de otros tipos de variables. Como ya dijimos, si la variable independiente es numérica, vamos a elegir las gráficas de dispersión, y también vamos a tener las matrices de correlaciones cuando tenemos más de una variable independiente numérica. Luego, si queremos incluir en el modelo variables predictoras de tipo categóricas, podríamos utilizar los boxplot o gráficos de error. También podría funcionar una curva ROC si la variable dependiente es dicotómica. Además, presentamos los valores promedio o medianas por grupos de comparación para entender cuáles son esas relaciones entre esas posibles variables independientes y la variable dependiente. También nos interesará usar estadísticos del tamaño del efecto. Aparte de la asociación, de encontrar asociaciones que sean o no significativas, queremos saber de qué tamaño son esas asociaciones, es decir, cómo influyen cada una de esas variables independientes de forma univariante sobre nuestra variable dependiente. Y para ello también va a depender esos estadísticos de las variables que tengamos. Por ejemplo, si nuestra variable predictora es una variable dicotómica, podemos determinar la fuerza de la asociación entre ambas variables, entre la predictora y la variable respuesta, a través del estadístico de Cohen. Y podríamos también utilizar el área bajo la curva de una curva ROC. Como les repito, son procesos exploratorios. Si la variable independiente es politómica u ordinal, podemos utilizar la eta al cuadrado. Y si la variable independiente es numérica, pues vamos a utilizar el coeficiente de correlación de Pearson. Finalmente, en esta fase exploratoria podemos aplicar pruebas de hipótesis o intervalos de confianza. Por ejemplo, si la variable independiente es dicotómica, podemos utilizar un AT-STUDENT para determinar si hay alguna asociación estadísticamente significativa.
Y también nos podría servir el cálculo de un intervalo de confianza para esa diferencia de medias que nos puede pues dar una idea de qué tan precisa fue la estimación de esa asociación. Y si la variable independiente es politómica u ordinal, entonces ahí vamos a contar con el análisis de varianza, con las correspondientes comparaciones múltiples, que también se pueden expresar a través de intervalos de confianza. Esto pues lo irán viendo en su curso de estadística paramétrica, y otros temas los van a ver también en el curso de diseño experimental. Si la variable independiente es numérica, pues ya sabemos que para tener una estimación del tamaño del efecto usamos un coeficiente de correlación. Pero pues también hay una prueba de hipótesis para ese coeficiente de correlación, que ya lo vamos a ver más adelante, y también existe un intervalo de confianza, que también vamos a ver en los ejemplos que vamos a desarrollar a través del software. Entonces, para poner aquí algunos ejemplos, una de las bases de datos con las que vamos a trabajar, yo creo que sí va a ser del entendimiento de todos, porque son cuestiones demográficas. Algunas de salud, pero en general cuestiones demográficas. En un estudio en el cual se evaluaron diversas tasas en la mayoría de países del mundo, se determinaron por cada país tasas como la tasa de mortalidad neonatal, la tasa de partos adolescentes, la tasa de atención prenatal de al menos 4 visitas, y les explico más o menos el contexto. Esto de la mortalidad neonatal es que cuando los niños tienen menos de 28 días de nacidos, pues puede ser que sobrevivan o puede ser que mueran. Entonces la mortalidad neonatal está hablando de esas edades. Y aquí vemos que la tasa de mortalidad neonatal va a aumentar en promedio a medida que aumenta la tasa de partos adolescentes. Es decir, el embarazo adolescente y la resolución de ese embarazo adolescente está relacionado con tasas más altas de mortalidad neonatal, ¿verdad? Eso es lo que vemos por acá. Esta va a ser una relación indirecta, por otro lado. Ustedes ya vieron en la clase anterior de forma intuitiva qué significaban los signos en un modelo de regresión, tanto para los coeficientes como para el estadístico T que se presentaba en estos modelos. Y bueno, entonces vemos que por el contrario, la tasa de mortalidad neonatal va a disminuir a medida que estas mujeres, ¿verdad?, van a tener al menos 4 visitas de atención prenatal, que es lo mínimo que recomienda la Organización Mundial de la Salud para prevenir complicaciones del embarazo y del parto. Entonces vemos cómo se relacionan a través de gráficos de dispersión. Encontramos una relación directa y una relación indirecta. Podemos imaginarnos aquí unas líneas que van a ser posteriormente nuestros modelos de regresión, y estas líneas pueden ser bueno, aquí una línea, ¿verdad? Una recta, y aquí pues tal vez tenemos una relación de otro tipo, pero todavía pues, se nos hace pues favorable pensar en una recta. En este otro ejemplo pues estamos utilizando gráficos de boxplot para hacer las comparaciones de la variable que queremos predecir según las categorías de una variable categórica. Los ejemplos que se están desarrollando acá es el porcentaje de grasa que tiene una persona, que eso está relacionado también con la salud. ¿Varía el porcentaje de grasa según el sexo de esta persona? Pues en este estudio, ¿verdad?, que era un estudio con pacientes que tenían un diagnóstico en particular, las mujeres presentaban un mayor porcentaje de grasa, como podemos ver en este box plot. Bueno, quisiera saber si alguien me ayuda a interpretar este box plot. ¿Alguien puede identificar cuál es este punto que tengo acá en el box plot? Es el cuartil 1. La línea dura ahí es la mediana, ¿no? Y arriba va a ser el cuartil 3. Bueno, a ver, este punto que tengo aquí, El La bigote, cola, la el punta de ese bigote. bigote ¿sí? es el punto mínimo, ¿no? Exacto. Y como bien decía, aquí tenemos el cuartil 1, la mediana, el cuartil 3, y aquí tenemos el valor máximo.
Por eso se conoce como resumen de 5 puntos. Aunque en ocasiones podemos identificar también valores atípicos tanto que están por arriba o por debajo de la mediana. Bueno, entonces aquí, si la distribución no fuese normal o fuese normal, la mediana la verdad es que es un estadístico que nos puede servir para hacer la comparación de esta variable numérica. Entonces ya empezamos a hacer una exploración si queremos incluir en un modelo para predicción de grasa corporal el sexo, porque vemos que hay, al menos en estos pacientes que tienen un diagnóstico particular, diferencias en cuanto a la grasa corporal. Este ya es un ejemplo de un gráfico de dispersión que está estratificado por una tercera variable de tipo cualitativa, ¿verdad? Entonces aquí lo que tenemos es la relación entre el porcentaje de grasa, siempre este porcentaje de grasa, y otra variable que se llama índice de masa corporal, que es la relación entre el peso y la talla de una persona. Pero queremos ver si hay diferencias de acuerdo al sexo, ¿verdad? Entonces aquí vemos que las distribuciones posiblemente no sean similares en mujeres y en hombres. Y siempre se está viendo esto, que hay valores más altos de grasa corporal en estas mujeres. ¿Tienen alguna duda con alguna de estas dos gráficas? ¿No? Bueno, en algunos casos, cuando hacemos estratificaciones por una tercera variable, incluso podría cambiar la dirección de la relación. Aquí vemos que la relación se mantiene directa, ¿verdad? Pero existen algunos casos cuando se hace la estratificación y esos van a ser aspectos que nos van a interesar más adelante para pensar en cuestiones como el fenómeno de interacción en un modelo de regresión que los podemos identificar a través de este análisis exploratorio. Y hoy de hecho vamos a trabajar con esta sintaxis. Ya les voy a comentar cómo va a ser el caso para hacer el trabajo con el software estadístico. La idea es de que ustedes lo tengan de lo más fácil posible cuando se está trabajando con R. Y Jamovi es un software bastante sencillo. Hoy mismo vamos a aprender a hacer muchas cosas. La matriz de correlaciones es un arreglo de filas y columnas donde se resumen las correlaciones entre varias variables. Entonces tenemos aquí la variable 2, cómo se correlaciona con la variable 1. Y tenemos aquí esta diagonal donde está la relación entre la variable y ella misma. De manera que esta va a ser una correlación ideal. Pero ya vamos a ver cuál es el concepto de la correlación. En esas matrices de correlaciones podemos representar las relaciones entre varias variables, ¿verdad? Aquí tenemos la tasa de mortalidad neonatal de la que ya les había hablado y cómo se va relacionando de forma directa con unas variables y cómo se relaciona de forma indirecta con otras variables. Pero posiblemente sean más útiles estos gráficos que se realizan en paquetes especiales de R complementarios, donde además de mostrarnos las relaciones entre las variables, si son directas o son indirectas, o si no encontramos ningún tipo de relación, o si son lineales o no lineales, vamos a encontrar también el coeficiente de correlación, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una relación entre esta y esta otra variable, que es una relación inversa, aunque posiblemente no sea una relación lineal. Pero vemos que en este mismo gráfico ya tenemos bastante información. Hay otro gráfico donde si incluimos una variable categórica, lo que va a hacer es de que van a aparecer aquí los boxplot que ya vimos anteriormente. Y bueno, vamos a empezar con el primer concepto que nos va a permitir estudiar más adelante, pues sí, entender la regresión lineal, simple y múltiple. Y esta es la covarianza. Es una medida de la relación lineal entre dos variables. Un valor positivo indica una relación lineal directa o creciente y un valor negativo una relación lineal decreciente. Vamos a tener la covarianza poblacional, pero dado que estamos trabajando con muestras, ¿verdad? Entonces una muestra que se extrajo de una población en particular, la covarianza se va a calcular de la siguiente manera. Si ustedes ven acá, tenemos aquí las varianzas tanto de la variable predictora, bueno, en este caso no podemos hablar todavía de variable predictora, de la variable x, ¿verdad? El valor de x menos su media muestral
y el valor de y de la otra variable menos el valor de su media muestral, ¿verdad? Se va a hacer aquí un producto y de cada uno de estos productos se va a realizar una sumatoria, la cual va a estar dividida para la covarianza muestral entre el tamaño de la muestra menos 1 y en la covarianza poblacional dentro del tamaño de la muestra. Entonces, esta covarianza lo único que nos va a dar va a ser cuál es la dirección de esa relación. No nos habla, por ejemplo, de qué tan grande podría ser esa relación entre las variables, porque va a depender de las medidas que estemos utilizando, de las unidades de medidas. Lo importante es de que aquí tenemos el producto de las varianzas tanto de X como de y esto se está dividiendo dentro del tamaño de la muestra. Si lo empezamos a ver de forma intuitiva, aquí tenemos dos variables que posiblemente están relacionadas de forma directa porque lo estamos viendo de primero a través del gráfico de dispersión. Bueno, entonces a medida que aumentan estos valores acá, ¿verdad? Estos valores en esta escala, en la escala X, vamos a tener generalmente valores más altos en la variable Y, ¿verdad? Disculpe, profesor, yo creo que no puede ver cuando le dan. Tenía una pregunta en la anterior, Sí, porque usted puso, vamos a ver, N mayúscula es población. sí, sí. O sea que, porque es que en el anterior usted dijo que N era el tamaño, N mayúscula, pero N mayúscula supongo que es el tamaño de la población. Sí, N mayúscula, perdón, es el tamaño de la población. Si dije muestra, Ok, pues y N sí. minúscula menos uno sería cuando es una muestra. Ajá, la N minúscula siempre hace referencia a la muestra, pero ahí sería Ok, la muestra menos una unidad. es que usted dijo la N mayúscula arriba también la muestra, y dije, híjole, pero N es población, entonces por eso, pero disculpe. Muchas gracias. Ok, gracias por la observación. Sí, aquí tenemos la media poblacional, ¿verdad? La media poblacional de X, la media poblacional de Y, el tamaño de la población, pero como les había comentado, dado que estamos trabajando con muestras, entonces vamos a utilizar esta forma en la cual ese producto de las varianzas individuales, de las sumatorias de las varianzas individuales, se va a estar dividiendo dentro de la muestra menos 1. Bueno, entonces les decía en este ejemplo que a medida que tenemos valores más altos en X, generalmente nos vamos a estar moviendo también en el eje Y, ¿verdad? Un valor más alto acá va a estar relacionado con un movimiento acá de un valor más alto en Y, ¿verdad? Entonces, cuando estamos haciendo las varianzas, generalmente vamos a tener aquí resultados positivos tanto en el eje X como en el eje Y. El producto de estos dos positivos pues va a ser un resultado positivo, ¿verdad? Y por el otro lado, cuando tenemos valores negativos, más bajos en el eje X, a medida que estos valores van bajando en el eje X, también vamos a tener valores más bajos en el eje Y, o sea, un movimiento, si lo vemos de esa forma, un movimiento para valores más bajos en el eje Y. Y si empezamos a pensar en las varianzas, ¿verdad? Está restando lo que sería una de estas mediciones menos la media que tenemos por acá, es este puntito rojo que vemos en medio, ¿verdad? Entonces vamos a tener tanto valores negativos para la varianza, bueno, pues para estos valores individuales más bien, del eje X como del eje Y. Y otra vez la multiplicación de un resultado negativo por otro negativo nos va a dar resultados positivos. Es por eso que la covarianza, cuando se hace ese cálculo para una gráfica de dispersión que tiene esta forma, o sea, de una relación directa, esto nos va a dar entonces un resultado positivo. Nos va a dar una covarianza positiva. ¿Se entiende esta parte? Sí, licenciado. Ok. Yo solo una consulta. Sí, Eh, Según lo que estábamos viendo, sí hay posibilidades de que la covarianza nos den números negativos. exacto. ¿Es esto posible? Sí, ese es el siguiente caso, ¿verdad? Tenemos tres casos. Ay, Ajá. Bueno, en estos gracias. casos, sí, sí, gracias a usted. Cuando la relación es indirecta, generalmente valores más altos en un eje van a estar relacionados con valores más bajos en el otro eje,
¿verdad? Entonces vamos a tener una combinación de valores individuales positivos con negativos. Y al hacer la multiplicación de positivo con negativo, obtenemos valores negativos. Y si vamos en la otra dirección, donde los valores son más altos en el primer eje que hemos establecido, los valores van a ser más bajos en el otro eje. Y por lo tanto vamos a tener combinaciones individuales de valores otra vez negativos con positivos. Y el producto de esto pues nos va a dar un resultado negativo. Es por eso que vamos a tener entonces una covarianza negativa, la cual va a estar, va a estar calculada de esa forma, o ese va a ser el resultado cuando tenemos una gráfica de dispersión que tiene esta relación, ¿sí? Ese sería el segundo caso. Bueno, entonces, si se dan cuenta, ya vimos la fórmula, pero estamos viendo intuitivamente por qué es que vamos a obtener resultados negativos en una gráfica así y resultados positivos en una gráfica de relación directa. Y el tercer caso es ese donde se establece una media, pues tanto de X como de Y, y se grafica acá, que es este puntito rojo, pero la dispersión por acá no nos está mostrando ninguna tendencia. Entonces aquí la covarianza va a tender a cero. No va a ser cero, ¿verdad? Pero va a ser similar a cero. Es así que la covarianza lo único que nos da es información acerca de la relación. Y por lo tanto la covarianza no suele utilizarse, dado que el coeficiente de correlación, que es el siguiente estadístico que vamos a ver, ese nos da una información adicional. Quisiera saber si tienen alguna pregunta hasta este momento. Licenciado, una consulta. Sí, sí. Sí, no, yo solo esta dispersión, perdón, esto es previo a poder hacer un análisis más profundo. Digamos, desde aquí se podría visualizar si hay una correlación para seguir con el análisis, o si no, desde aquí se descarta que haya una posible correlación. Sí, sí podría ser, aunque debemos recordar de la clase anterior que hemos visto que posiblemente a veces hay efectos de confusión o efectos de interacción que podrían ser importantes para considerar si variables que tradicionalmente se han considerado predictores en la literatura, ¿verdad? En estudios previos, eh, pues no lo están siendo en nuestra investigación. Puede ser porque realmente en el contexto donde estamos trabajando esas variables en la realidad no están relacionadas, o por los efectos de esos. Entonces les recomiendo que vuelvan a ver el video ya está listo como les había comentado. Y yo puse otros ejemplos adicionales para que tengan más claros esos ejemplos que posteriormente se van a ver ya con un análisis aplicado a la regresión. ¿Alguien más me parece que tenía otra pregunta? Sí, licenciado, era yo, pero era similar a la del compañero, y ya con eso me lo resolvió también. Ah, Gracias. bueno, perfecto. Entonces de esto pasamos... Pregunta, Sí, sí, si no hay relación, si la covarianza es cero, quiere decir que son variables independientes. No tiene que ver una con la otra. exacto. Pero pues la covarianza solo nos sirve como algo ilustrativo. Ustedes van a ver más adelante que posiblemente la regresión lineal solo les sirva como algo ilustrativo para entender otros modelos como los modelos lineales, el modelo lineal general o los modelos lineales generalizados. Pero es interesante pues porque el proceso de poder llegar después a la correlación empieza por la covarianza. Pero nosotros no solemos utilizar la covarianza en los análisis exploratorios. Aquí solo es algo ilustrativo, ¿verdad? ¿Y por qué no lo usamos? Porque existe un estadístico más potente, porque nos da más información, que es la correlación. El coeficiente de correlación da una medida estandarizada de la relación lineal entre dos variables. Aquí estamos hablando en primera instancia del coeficiente de correlación de Pearson. Generalmente es una medida más útil, ya que indica tanto el sentido como el grado de la relación. Ya teníamos el sentido de la relación directa o indirecta a través de la covarianza, pero el grado de la relación lo vamos a obtener a través del coeficiente de correlación. La covarianza y el coeficiente de correlación pues van a tener los mismos signos, ¿verdad? Si la covarianza salió negativa, la correlación va a ser negativa. El coeficiente de correlación de Pearson, ¿verdad? Aquí voy a anotar eso, es de Pearson. Va a calcularse de la siguiente manera.
En el numerador vamos a tener la covarianza. Otra vez, tenemos acá pues un coeficiente de correlación poblacional, ¿verdad? Que es el el, el Pearson. Bueno, aquí tenemos la covarianza poblacional dividido pues la desviación estándar de la variable X y de la variable Y. Aquí creo que en el ejemplo más adelante voy a tener que hacer una corrección porque no estoy utilizando esta desviación estándar muestral. Pero ustedes lo van a ver y ya se van a dar cuenta de esos detalles. Nos vamos a acostumbrar a estar utilizando la terminología para parámetro, ¿verdad? Acá, y para estadístico. Entonces, el coeficiente de correlación muestral está dado por la covarianza muestral de las variables X y Y. Esto dividido dentro del producto de la desviación estándar de X y de Y. Con esto vamos a tener una medición que solo va a poder variar entre -1 y +1, ¿ya? Y podría ser 0 también, ¿verdad? Entonces, si es 0, nos indica que no hay ninguna relación lineal, eso sí, entre las variables. Más adelante vamos a ver de que existen otras posibles relaciones. Ya les voy a comentar qué se puede hacer en esos casos. Entonces, en primera instancia, tenemos de que si el coeficiente de correlación es 0, nos dice que no hay ninguna relación entre las variables, al menos una relación lineal. Pero si tenemos un valor que se acerca a +1, pues decimos de que bueno, tal y como dice aquí, los datos de los puntos de una línea recta ascendente va a estar más cerca de los datos de los puntos de una línea recta ascendente. Y eso va a ser una relación lineal positiva. Yo no quise incluir en esta presentación esas tablas donde dicen una correlación es mayor a 0.5 es buena, mayor a 0.7 es muy buena y todo eso, porque realmente eso no es una práctica en la cual haya una evidencia clara de que se deba de utilizar así. Lo único que podemos concluir es que el coeficiente de correlación, mientras más se aleja de 0, tanto a la izquierda como a la derecha en esos límites que posee, la fuerza de la asociación es mayor. O sea, un coeficiente de correlación de 0.80 nos está diciendo que la relación lineal entre X y Y es de 0.80 según esa correlación. Pero también nos está diciendo que tiene una relación lineal más fuerte que otra variable Z con Y que tiene un coeficiente de correlación de 0.45. ¿Qué es aceptable? Bueno, pues ahí volvemos siempre a un paradigma, ¿verdad? A preguntarnos qué es aceptable para nosotros. Donde podemos decir de que mientras más nos acercamos al eje X, perdón, al +1 o al -1, tenemos una mayor fuerza de asociación. Claro que estamos hablando de correlaciones parciales, es decir, de que esta variable Y, por ejemplo, que todavía no la estamos hablando si es una variable dependiente o sigue siendo otra variable independiente que está relacionada con otra variable independiente, pues podría tener relaciones o explicaciones en el caso de un modelo de regresión con otras variables. Así que la relación solo va a ser una relación de 1 a 1, de X con Y. Entonces aquí hay que señalar un aspecto que es importante, que la correlación es un análisis simétrico. Es decir, las dos variables podrían estar relacionadas como variables independientes. ¿Qué quiere decir eso? De que no es de que una variable pueda predecir a la otra. Al menos en este modelo no lo está haciendo. En un modelo de regresión sí lo puede hacer. Pero no es tanto eso, sino el hecho de que una variable no se considera causa de la otra. Simplemente que las dos variables están relacionadas. Por ejemplo, la presión arterial sistólica y la presión arterial diastólica son dos variables que están relacionadas entre sí, pero no se puede predecir una a partir de la otra, porque son variables independientes. Ellas sí pueden predecir otros eventos, o pueden ser variables respuesta de otros aspectos. Pero lo importante acá es que la relación es una relación de tipo simétrica, ¿verdad? En la regresión, sin embargo, la relación que existe es asimétrica.
Una va a ser variable independiente y la otra va a ser variable dependiente. Sin embargo, aunque utilizamos la correlación para determinar cómo se relacionan ciertas variables independientes con una variable que se considera independiente, debemos de recordar que la correlación puede utilizarse también cuando lo que tenemos son dos variables independientes y queremos saber si están relacionadas. Y bueno, ya vemos entonces estos valores que va a tomar de -1 a +1 y que pues no es una práctica recomendable decir que, por ejemplo, este punto 66 nos está hablando de una buena relación o una relación moderada. No debería de trabajarse de esa forma. Más adelante vamos a ver otros estadísticos del tamaño del efecto y también se hacen unas prácticas que se consideran inadecuadas de ir clasificando esos tamaños de los efectos. Sin embargo, intuitivamente, como les recuerdo, este es una mejor relación directa que esta otra que está acá. Entonces tenemos aquí diferentes nubes de puntos y sus valores correspondientes. Punto 98, punto 66, punto 01. Aquí, pues, estas relaciones tal vez podrían ser de otro tipo, ¿verdad? Y vamos a ver entonces que podrían haber otras alternativas que nos muestren mejor la posible fuerza de asociación entre estas dos variables. Esto sí parece ser una regresión, una relación lineal, ¿verdad? Esto también, una directa y una indirecta. Acá nos podría servir todavía esto, pero pues ya al ver estas nubes de puntos podríamos pensar en otras alternativas. ¿Tiene alguien alguna pregunta hasta este punto? Lick, en este caso, como usted decía, ¿verdad? Más que decir que es una correlación buena, ¿no? O el modelo se ajusta de buena manera o así, Ajá. es más como comparativo entre modelos de diferente orden, ¿verdad? Bueno, por el Como modelo. para ver cuál es el que tiene mejor correlación de datos a la hora de analizar las Rs. Sí, eso está bien, está muy bien, solo que no hay que confundir la terminología. Ahorita no estamos hablando todavía de Ajá. modelos, estamos hablando de Ah, ok. relaciones entre variables cuantitativas. Pero exacto, usted lo ha dicho bien, para lo que nos sirve es estos valores para comparar, para saber si ciertas variables se relacionan mejor con otras variables, ¿verdad? Bueno, Lick, una consulta. ¿sí? Así como estos puntos 98, a pesar de que sí hay una correlación alta, digamos, no necesariamente tiene que ver una con la otra. Variable, eso va a depender de qué es lo que se esté analizando. Bueno, O sea, me refiero, o sea, el punto es que puede ser engañoso, digamos, decir que el 98 sí hay una correlación y tal vez las dos variables no tienen nada que ver una con la otra. ¿Podría ser así o esto ya es algo más certero y sí confirma de que hay una relación? ok, bueno, ahí vamos a hablar un poco de los fenómenos de causalidad, ¿verdad? Entonces, y dentro de la causalidad existe un criterio que se llama la plausibilidad. Si estamos hablando, por ejemplo, de biología, de medicina, existe la plausibilidad biológica. Es decir, que hay un mecanismo que explique que una cosa se relaciona con la otra. Pero si, por ejemplo, yo fuera químico y estuviera pensando en la plausibilidad de la relación entre dos variables, podría pensar en que hay un mecanismo que relaciona dos procesos químicos y por lo tanto nos dice que las dos variables están relacionadas. Una vez el coeficiente de correlación sea más alto, es probable que sí estén relacionadas, aunque los fenómenos de confusión, ¿verdad? Como les había comentado, podrían estarnos reflejando relaciones espurias. Lo que pasa es de que el fenómeno de confusión muchas veces no es fácil de entender. Porque lo que ocurre es de que si recolectamos estas dos variables, la variable y la variable x, encontramos una relación, tal vez no tan alta como esta, pero sí podría ser hasta esta, ¿verdad? De menos 0.66. Pero lo que pasa es de que hay una tercera variable que está modificando esa asociación entre esta variable y la variable x. Es menos probable que estas variables no estén relacionadas cuando tienen estos coeficientes de correlación tan altos. Eh, o sea, es menos probable, es poco probable, ¿verdad? Así que nos vamos a fijar también en estas correlaciones. Pero como le decía, también no solo vamos a pensar en el criterio estadístico, sino que en otros criterios, ¿verdad? Más adelante voy a hablar de los criterios de causación, pero uno es
que exista un mecanismo que explique por qué se relacionan esas variables, o sea, un mecanismo lógico en un ser vivo es fisiológico, ¿verdad? Un mecanismo fisiológico, en, no sé, en reacciones químicas, un proceso, una reacción química que explique por qué se relacionan dos fenómenos y así, ¿verdad? No sé si queda clara la respuesta a su pregunta. Sí, gracias, Lick. Mire, Lick, entonces sí se necesita conocimiento experto, digamos, o expertaje en algunos temas, como para que la intuición del especialista se confirme con estos análisis. Digamos, si hay Ujú. algún especialista en algún área y tiene la intuición de una relación entre dos variables de su campo, Exacto. con estos análisis podría confirmar esa intuición, pero ahí digamos que podría haber un soporte, que es ese conocimiento que él tiene sobre ese campo, como para poder confirmar y sería más coherente, digamos, esa relación de dos variables que si fuera eh, prácticamente sin tener mayor conocimiento o profundidad sobre Ujú. las dos variables que se quieran vincular o hacer el análisis de su relación. Sí, claro, es muy importante que nosotros entendamos el contexto. Claro que como estadísticos nos van a llamar para resolver una gran cantidad de problemas, ¿verdad? En un curso que estoy llevando le estaba diciendo yo que a veces un estadístico se parece a un médico, ¿verdad? Porque ahí lo están llamando para emergencias de resolución de problemas y todo eso. Pero yo he aprendido con el tiempo que tengo de estar trabajando en esto, en que debo de colaborar en la mayoría de las veces solo con aquellas cosas que entiendo. O sea, en este caso, en áreas de la salud. Eso no quiere decir de que no pueda dar un curso a otras carreras, algo así. Pero sí es un punto importante el hecho de poder especializarse en un área en particular. He visto muchas personas, por ejemplo, una persona que me impartió un curso de bioestadística que no tenía su profesión de base nada que ver con las ciencias de la salud o con una ciencia como biología, agronomía, algo así. Y sin embargo, pues al estar tanto colaborando con este tipo de personas, esa persona fue entendiendo mucho de esos fenómenos. De manera que una de las recomendaciones que les había dado eh, esos consejos para ser un mejor estadístico es no solo especializarse en un área de la estadística como métodos multivariantes o cualquiera de esas cosas, sino también especializarse en un área del conocimiento para que ustedes puedan aportar una, una mejor ayuda. Esa observación suya estuvo muy buena. Bien, entonces vamos a ver en estas correlaciones que son directas, ¿verdad? Cómo tenemos una falta de relación cuando esta correlación lineal es igual a cero, ¿verdad? Un círculo que se va convirtiendo en una elipse y en algo lineal a medida que el coeficiente de correlación va siendo más alto, ¿verdad? Y eso pues lo podemos ver también en el sentido inverso cuando tenemos una relación inversa. Me gustó bastante este gráfico. Y ahí van a estar adentro de todo esto la nube de puntos, ¿verdad? De esa manera es como la vamos a encontrar. De manera que nosotros también podemos ejercitar nuestro ojo de estadísticos pensando en este diagrama. Entonces decimos, eso más o menos tiene una correlación de 0.8, algo así. Claro que siempre van a haber valores aquí bastante alejados pues, de los ejes. Pero bueno, ahí vamos. Además, debemos de pensar en supuestos. Ya ustedes ya tienen un curso de estadística paramétrica. Quisiera que me comentaran qué han visto ahorita en sus cursos. Me parece eso emocionante. ¿Qué vieron ahorita en estadística paramétrica, por ejemplo? Ayer vimos Distribuciones. Distribuciones de probabilidad. muestrales. Distribuciones muestrales. Ya, perfecto. ¿Y qué han visto en software estadístico? Como introductorio a R, más que todo como con una previsualización al software. Bueno, perfecto. Este curso, la verdad es de que hay algunas limitaciones que yo considero que podrían tener, pero yo voy a hacer todo lo posible porque no sean importantes esas limitaciones, porque creo que debería llevarse en el segundo trimestre, ¿verdad? O sea, sí se deberían de tener conocimientos previos de estadística paramétrica muy sólidos y de manejo de software estadístico. Pero pues yo voy a buscar la manera de que eso no sea importante para que ustedes
aprendan todos los conceptos y técnicas que vamos a tratar. Entonces lo primero es que para aplicar estas pruebas estadísticas vamos a tener validez, ¿verdad? Una vez se cumplan estos supuestos. Y los supuestos de la correlación más o menos son estos. Les digo más o menos porque esto pues en algunos libros se habla, se les da más énfasis a unos de los supuestos y a otros más, pero hay unos que siempre van a ser importantes. Los grupos deben de ser independientes. Cada participante solo puede pertenecer a uno de los dos grupos. Este es un supuesto que casi no se cumple. Generalmente nosotros decimos vamos a hacer una medición de dos variables en una misma persona. Entonces no se está cumpliendo el supuesto de independencia, ¿verdad? Por ejemplo, yo quiero saber, no sé, correlacionar la edad de una persona con el cociente intelectual, ¿verdad? Que se sabe que hasta cierto punto, a medida que aumenta la edad de una persona, el cociente intelectual va a aumentar, ¿ya? Entonces mido en esa misma persona su cociente intelectual y su edad, ¿verdad? Utilizo varias personas, pero las dos mediciones las hago en la misma persona. Entonces, como ustedes ven, no se está cumpliendo con eso. De hecho, la correlación debería de aplicarse cuando tenemos grupos independientes. El ejemplo donde les decía yo, en los países se miden tasas de mortalidad y se miden, por ejemplo, tasas de vacunación. No es en las mismas personas que se están haciendo esas mediciones. Se mide en el país, se obtiene una medición independiente de tasa de mortalidad y otra medición independiente de tasa por ejemplo, de alfabetización. Ahí sí estaría bien aplicado la correlación tomando en cuenta este supuesto. Este supuesto casi nunca se respeta, ¿verdad? Vamos a ver más adelante un ejemplo donde nos muestra la cantidad de horas extras que se trabajan en una fábrica y la cantidad de artículos que aparecen defectuosos. Esa es una buena aplicación de la correlación tomando en cuenta el principio de independencia, ¿verdad? Entonces, porque por un lado se están haciendo la evaluación de esa fábrica, de cuáles son las cantidades de... No son en los mismos sujetos, ¿verdad? O sea, están las especistas ahí que son independientes de la cantidad de horas que están trabajando las personas. Ahí estaría bien. Bueno, por eso quise poner de primero este supuesto de independencia. Las mediciones deben de ser independientes. Una medición de un participante solo puede estar incluida una vez en su grupo, ¿verdad? Entonces no vamos a hacer varias mediciones de la misma persona. La variable de respuesta debe estar medida en escala de intervalo o de razón. Entonces ya saben, razón es ¿qué es? A ver, ¿quién me dice que es una escala de razón y que es una de intervalo? ¿Qué diferencia tiene? Bueno, principalmente es el significado del cero, Exacto. que, que en una cero significa ausencia de algo y en la otra el cero como la temperatura, que hay Es mucho relativo. frío. Va, perfecto. Ujú. Esos son buenos ejemplos. Pero yo cuando explico también esta, y así y todo el mundo me entiende, y están muy bien sus ejemplos, no le digo que no se entiende, es que, por ejemplo, el peso es una variable de razón, ¿verdad? Si en una balanza yo no tengo absolutamente nada, me va a estar marcando cero la balanza, ¿verdad? Ese es un cero absoluto, ¿no? Bueno, entonces pueden ser variables de intervalo o de razón. La variable de respuesta debe estar distribuida de forma normal en cada uno de los grupos. Y la Ay, varianza... perdón, yo no entendí lo de medida de escala, de intervalo o de razón, perdón. No sé si podías explicar cuál es la diferencia. No, Las o un ejemplo. mediciones numéricas de razón, como bien decía pues, la compañera cuando explicó que era el significado del cero, ¿verdad? El cero absoluto implica la ausencia de la propiedad. Por ejemplo, tengo una balanza y no tengo nada sobre el platillo de la balanza, me marca cero. Y lo que nos está diciendo es de que arriba de la balanza no hay nada. Ese cero implica ausencia de la propiedad que se está midiendo, que es el peso. Ahora bien, las escalas de intervalo tienen un cero relativo, ¿verdad? Ahí podemos ver el ejemplo de la temperatura, que ese es el mejor ejemplo que hay, ¿verdad? El cero de la escala Fahrenheit es diferente al cero de la escala centígrada.
Por lo tanto, ahí tenemos, Claro. ¿verdad? Ceros relativos, ¿verdad? Y estos Lo Kelvin es cero Kelvin, es cero absoluto. ese es un cero absoluto, ¿verdad? Porque está hablando de que las partículas no, teóricamente no se mueven. Ajá, ahora bien, Y hay negativos también, No, en Kelvin no hay negativo. Kelvin es absoluto. pero ajá, en Kelvin otras no es temperaturas. grado. Otro ejemplo podría ser, por ejemplo, la posición geográfica, que ajá, donde estás ubicada en el punto cero. ok. No quiere decir que no estés en ningún lado, sino que estés en el centro de Oh, algo. ok, perfecto. Esos son ejemplos muy buenos. Otras variables en las que son de intervalo, ¿verdad? Van a ser las escalas psicométricas, donde estamos midiendo, y también las de conocimiento. Vean este ejemplo. Eh, yo tengo un, vamos a ver, un tubo de metal. Un tubo de metal que tiene una densidad uniforme, ¿verdad? Y ese tubo de metal pesa 500, pesa 1 kilogramo. Lo parto a la mitad, por ejemplo, con un láser, y me quedan dos mitades muy parecidas, muy parecidas. ¿Cuánto va a pesar cada mitad? Pues la mitad de 1 kilogramo, ¿verdad? Esas son escalas fuertes de medición. Y esa es una escala de razón, que es en ese caso, el peso. Ahora bien, las variables de intervalo también suelen ser variables que tienen una escala débil de medición. Por ejemplo, si alguien obtiene 0 en un examen de, no sé, de estadística no paramétrica, no quiere decir de que no sepa nada de la estadística no paramétrica. Es una convención, ¿verdad? Un cero relativo, ¿verdad? Entonces, esos son aspectos en los cuales debemos de conocer la naturaleza de esas variables, ¿verdad? Y esas variables como el conocimiento, las escalas psicométricas, no están hablando de ausencia de lo que se está estudiando. Son convenciones, por lo tanto son escalas de intervalo. No sé si alguien tenga alguna pregunta más sobre eso. Y ahondé más en esto porque pues son conceptos que nos van a seguir sirviendo en todo el curso. ¿No? ¿Está más claro qué es una escala de intervalo o de razón? Sí, muchísimas gracias. Perfecto. Bueno, la variable de respuesta debe estar distribuida de forma normal en cada grupo. La varianza de la variable de respuesta debe ser similar en ambos grupos. La varianza, ¿verdad? Entonces, bueno, vamos a ver. La varianza adimensional, lo podemos pensar en un coeficiente de variación. Esos podrían ser unos supuestos. Pero los supuestos de los que más se habla son la normalidad. La normalidad de esa variable numérica. Otra que esté medida en intervalo de razón. Y en algunos otros libros encontramos que sea una variable continua, ¿sí? De preferencia una variable continua y no una variable discreta, ¿ya? La edad, si la estamos expresando solo en años, ese es otro ejemplo que les puede servir. Eso no es discreto, porque la edad sí tiene la posibilidad de fraccionarse, ¿verdad? Con mayor precisión. O sea, el que nosotros midamos la edad solo en años no quiere decir de que esa sea una variable discreta. Variable discreta es número de hijos. No puedo tener un hijo y medio, sino que tengo uno o tengo dos. Bueno, ahora tenemos entonces las alternativas. Si no se cumplen estos supuestos, podemos tener algunas alternativas. Hay un montón, pero yo solo estoy mostrando algunas que posiblemente vean, bueno, correlación de Spearman la van a ver en estadística no paramétrica. La tau de Kendall, pues creo que no la van a ver, pero por eso les hablo ya de esta. Y las correlaciones policóricas y tetracóricas. Bueno, la correlación de Spearman se usa cuando los datos, estas variables cuantitativas, no tienen una distribución normal, ¿verdad? Porque para aplicar el coeficiente de correlación de Pearson, las variables tienen que tener una distribución normal. ¿Alguien sabe para qué sirve la tau de Kendall? ¿No? No, licenciado. Ok, la tau de Kendall puede servir. A ver, ¿alguien iba a hablar, no? Ah, no, disculpe, que le iba a decir que por mi parte es la primera vez que la escucho. Ah, bueno, perfecto. La tau de Kendall puede servir para relacionar dos variables ordinales, ¿sí? La correlación de Spearman también podría servir. Pero ustedes han visto las escalas de Likert. ¿Quién sabe qué es una escala de Likert? Y que nos comparta qué es una escala de Likert. Todo el mundo ha utilizado escala de Likert. ¿Alguien se recuerda qué es la escala de Likert?
Ok, bueno, si no se recuerdan, es una escala ordinal que podría tener 5, 7 puntos o más, o incluso 3, en los cuales uno generalmente dice, estoy totalmente en desacuerdo con esto, estoy en desacuerdo, no estoy de acuerdo ni de acuerdo, estoy de acuerdo y estoy muy de acuerdo, ¿verdad? Esa es una variable ordinal, aunque muchas veces se codifican esas respuestas como 1, 2, 3, 4, 5, esos no son números, ¿verdad? Ni siquiera es una escala de intervalo, es una escala ordinal. Si queremos relacionar dos escalas Likert, podemos usar la tau de Kendall, ¿verdad? Esa podría ser una alternativa. Ingeniero, disculpe, perdón, licenciado, disculpe. ¿Sí, sí? Esto que usted mencionaba es como lo que usted explicaba, creo que en un video de YouTube que nos compartió, ¿verdad? Que seleccionaba un número, pero no es que fuera un número como tal, sino que era solo como un código que seleccionaba. Ah, perfecto, creo que está en uno de los videos que les compartí. Así es, ¿verdad? Ese es un error que se comete. Entonces, como les digo, el enfoque de este curso es estar recalcando todas esas malas prácticas que se hacen en estadística. Además de que pues lo que tienen que aprender ustedes es los modelos de regresión. Pero siempre voy a estar recalcando esos aspectos. Bueno, ahora tenemos la correlación policórica y tetracórica. Esto se utiliza bastante en educación, en psicología, ¿verdad? Las variables que les llaman variables latentes. Después les puedo explicar qué son las variables latentes, pero estas tienen una alta carga de subjetividad y están evaluando de forma indirecta eh, lo que queremos evaluar, un constructo, si han escuchado esa palabra. Todo eso tiene que ver con correlaciones policóricas y tetracóricas. Los instrumentos psicométricos, ¿verdad? Las relaciones que se van a establecer entre ellos podrían ser a través de correlaciones policóricas, si son ordinales o tienen puntuaciones, y tetracóricas si tienen una medición dicotómica. Bueno, esas son solo algunas alternativas porque existen una gran cantidad de cosas. Hay de estas, todas las he utilizado, pero hay otras que no he utilizado, de las que no les estoy hablando. Bueno, no sé si alguien tenga alguna pregunta hasta este momento. Solo una petición, ¿será que podría incluirnos luego en la presentación alguna fuente donde consultar las particularidades de cada una de las pruebas que revisamos ahorita? Bueno, perfecto. Entonces, después de la pausa, yo les voy a mostrar un libro que es uno de mis libros favoritos y otras fuentes. Definitivamente hay una gran cantidad de fuentes. Pero por el momento nos vamos a centrar en la correlación, ¿verdad? No voy a entrar en los detalles de la prueba estadística de la correlación, pero si quieren saber más sobre eso, pues también voy a buscar la prueba, que por el momento no la tenía a la mano. La correlación como tal nos está diciendo qué tanto están relacionadas las variables, ya lo sabemos, y también la dirección de esa asociación. Eso es lo que tenemos hasta el momento. Sin embargo, pues tenemos también una prueba de hipótesis y un intervalo de confianza, que tampoco lo incluí ahí, pero que lo vamos a ver, y yo creo que valdría la pena buscar esos modelos. Para hacer inferencia estadística. Estamos hablando de una correlación muestral. Esa es la fórmula que hemos utilizado, ¿verdad? En estos ejemplos. Pero si nosotros queremos hacer inferencia estadística, nos planteamos una prueba de hipótesis que se resuelve a través de una prueba de t-student, donde la hipótesis nula es que el coeficiente de... Bueno, aquí está... vamos a ver... Perdón, esta no es la fórmula, la voy a modificar. Bueno, vamos a tener dos variables cuantitativas y el coeficiente de correlación. Aquí lo voy a hacer de otra forma. Bueno, y ya corrijo eso luego. Este es el coeficiente de correlación poblacional. Coeficiente de correlación poblacional es igual a 0, es la hipótesis nula, ¿verdad? Y la hipótesis alternativa va a ser que este coeficiente de correlación va a ser diferente de 0. Entonces, en la población de la que se extrajo la muestra, debemos de utilizar una prueba de hipótesis que se resuelve a través de una t-student, en la cual nos preguntamos, el coeficiente de correlación poblacional, o sea, de la población de la que se extrajo la muestra que estamos utilizando, va a ser igual a 0. ¿Qué significa una correlación igual a 0? ¿Que están relacionadas las variables o que no están relacionadas?
que no están. No están relacionadas. Ok. Y una hipótesis alterna que nos dice que el coeficiente de correlación poblacional es diferente de cero. Cuando nosotros estamos haciendo un análisis y queremos decir que hay una correlación estadísticamente significativa, lo que debe de ocurrir es que el valor P de esa prueba debe ser menor al nivel de significancia que hemos establecido. De manera que de esa forma se va a rechazar la hipótesis nula. O sea, no hay evidencia para continuar con esa hipótesis nula. Es decir, si tenemos un valor P menor a 0.05, por ejemplo, con un nivel de significancia del 5%, un valor P de para un coeficiente de correlación, vamos a rechazar esa hipótesis nula y vamos a concluir que en la población de la que se extrajo la muestra, el coeficiente de correlación va a ser diferente de cero y en términos prácticos que sí existe alguna relación entre esas variables. Ahora bien, esta prueba de hipótesis no me está diciendo qué tan grande es esa relación. Y eso sí nos lo va a decir el intervalo de confianza, que lo vamos a ver más adelante. Y el intervalo de confianza nos va a servir para determinar la precisión. Y ya van a ver cómo es que se utiliza ese coeficiente de correlación. Bueno, y tenemos aquí la evaluación de la distribución normal. Este ya es otro tema. Entonces ya vimos todo eso. Terminamos la parte teórica. Vamos a tener un descanso y ya hacemos todo el análisis estadístico con los software. Cuando hacemos evaluación de la distribución normal, de primero nos debemos de recordar de las características de la distribución normal. No se lo repito porque eso pues lo están viendo seguramente en estadística paramétrica, que es una distribución simétrica con una media de 0 y así, ¿verdad? Bueno, entonces acá lo primero es que cuando vamos a evaluar la distribución normal debemos de hacernos estas preguntas. Si alguien le dice, haga una prueba de Shapiro-Wilk y así sabe si los datos son normales y ya está. Eso no es así. Ese es otro mito o algo en lo cual se puede tener un criterio diferente. Cuando uno evalúa la distribución de un conjunto de datos debe hacerse las siguientes preguntas. La variable es numérica en primera instancia. Una escala de Likert no es numérica, entonces no le vamos a evaluar si se distribuye de forma normal o no, ¿verdad? Entonces una variable ordinal no vamos a preguntarnos si es normal o no, porque por definición no es normal, ¿ya? La variable es discreta. Bueno, si es discreta podría no tener una distribución normal, ¿verdad? Entonces las variables continuas son en las que se va a encontrar una distribución normal, no en todas, pero lo discreto que van a ser los conteos ya nos empieza a orientar de que esa no va a ser una distribución normal. Entonces no podemos utilizar métodos paramétricos para poder hacer eso, a menos de que hagamos transformaciones u otras cosas. ¿Cuál es el tamaño de la muestra? Esto es muy importante porque si nosotros decimos, yo quiero saber si estos datos son normales, por ejemplo, hago mediciones de la propiedad de algo que se está fabricando, ¿verdad? Un objeto que se está fabricando. Y solo tengo 5 o 6 muestras y yo quiero ahí correrle una prueba de Shapiro-Wilk. No tengo la suficiente muestra para indicar con la suficiente potencia que los datos son normales o no lo son, ¿verdad? ¿Qué pasa cuando nosotros estamos haciendo mediciones? Por ejemplo, les pongo un ejemplo de cosas en las que he participado. Mediciones en animales. Por cuestiones bioéticas cada vez se utilizan menos animales, ¿verdad? Por ejemplo, ratas, porque se deben de sacrificar después de los experimentos. Si yo quiero inducir hipertensión en unas ratas para luego estudiar si un posible fármaco tiene el efecto de disminuir esa presión arterial y yo solo cuento con 10 ratitas, bueno, pues entonces puedo determinar si alguna de las variables que estoy midiendo se distribuye de forma normal con esos 10 datos. Posiblemente no, ¿verdad? ¿A alguien se le ocurre qué podría hacer en esos casos? Dado que la muestra es muy pequeña. Bueno, el punto... ¿Usar la T-Student? Bueno, eso no. Eso sería para otra cosa. Para poder hacer el análisis está bien la respuesta. Pero lo que yo quiero saber es si los datos se distribuyen de forma normal.
pero tengo una muestra muy pequeña. Esa muestra no podría ser representativa de la población, por lo tanto yo no tengo tanta evidencia de si es normal o no. Lo que puede hacerse es revisar si se tienen otros datos históricos de la misma variable. Ustedes, por ejemplo, alguien que trabaja en una institución financiera tiene unos 10 casos o 6 casos de una variable numérica y necesita saber si esa variable se distribuye de forma normal y son los únicos casos que tiene. Podría preguntar si tiene acceso a otros datos históricos de la misma variable y hacer una prueba en esos datos históricos de normalidad. Esa es una de las formas de evaluar la normalidad, pues con una mayor evidencia. Luego se usa una estrategia de restricción para la selección de las muestras. Eso es restricción, quiere decir de que en los criterios de inclusión de la investigación se definieron ciertos aspectos y por lo tanto esa campana de Gauss está recortada. Por ejemplo, en todos los estudios de salud o demográficos generalmente se investigan por aparte a los adultos y a los niños, ¿verdad? Entonces la edad tiene una distribución normal generalmente, pero si ustedes solo trabajan con niños, a esa pirámide de Gauss de la edad le va a hacer falta todos esos adultos, ¿verdad? Entonces hay que Licenciado, preguntar. disculpe, Sí, ¿será que podría volver a explicar lo que estaba hablando antes de cuando se trata de poblaciones pequeñas? No de muestras, sino de poblaciones pequeñas. no poblaciones. Si tenemos una muestra pequeña, ¿verdad? Población no está hablando. Si yo tengo una muestra pequeña, lo que les explicaba la vez pasada, ¿verdad? Entonces, tengo una población. De esta población puedo obtener dos muestras. Esta que está acá y esta que está acá. Esta es la muestra A y esta es la muestra B. ¿Cuál se parece más a la población? La muestra B. Por tamaño se puede parecer más la muestra B, ¿verdad? Hay mayor probabilidad que esta muestra sea representativa de las características que estamos estudiando en la población, ¿verdad? ¿En qué muestra podemos confiar más, por lo tanto, en la A o en la B? En la B. En la B, ok. Si yo quiero concluir si una variable X, por ejemplo, que está en la población, que la estoy estudiando en esta muestra, tiene una distribución normal con una muestra de solo 7 individuos, por ejemplo, o 7 muestras, tengo muy poca evidencia, ¿verdad? O sea, tengo muy poca evidencia para concluir que esta población se distribuye de forma normal, porque lo que me interesa es decir que esta población se distribuye de forma normal. Por lo tanto, cuando yo tengo muestras muy pequeñas, el estar aplicando pruebas de normalidad no tiene mucho sentido, ¿verdad? Porque esas muestras no podrían ser puede ser que no sean representativas o no están mostrando la variabilidad. Porque por otro lado, pues también vamos a hablar de variabilidad. Tenemos una variable X que se expresa de esta manera, también se expresa de esta manera, también se expresa de esta manera, pero es la misma variable y hay mayor variabilidad. Pero al tener una muestra pequeña posiblemente solo tenga parte de esas características, ¿verdad? ¿Qué ocurre si la población fuera pequeña? Menor a 30. Si la población fuera pequeña, o sea, si la población fuera pequeña, pues tomo toda la población, ¿verdad? Y ahí ya no tengo que hacer pruebas estadísticas inferenciales, porque las pruebas estadísticas inferenciales se usan para muestras, ¿verdad? Eso también es otro error que se comete. Si yo estoy utilizando toda la población, definir una población es algo muy complejo y ya vamos a hablar de eso más adelante. Pero si yo tengo toda la población, por ejemplo, en el caso de salud hay enfermedades raras como la esclerosis múltiple, ¿verdad? Entonces, si mi población son todas las personas que actualmente asisten a un hospital y que tienen esa enfermedad, yo no aplico una prueba de T porque no me sirve. Estadística descriptiva es lo único que me sirve. Cuando yo tomo una muestra, hago inferencia estadística a través de una prueba de hipótesis, de análisis de varianza, de chi cuadrado, lo que sea. Y eso. O puedo saber si la variable se distribuye de forma normal. Pero como ahí estoy tomando la población, solo tomo la variable numérica de interés y le calculo la media y la mediana, ¿verdad? No tengo que usar ningún método paramétrico. No sé si soy claro en esa otra respuesta. Perfecto. Sí, que es otra pregunta muy importante. Bueno, les agradezco que sus preguntas están siendo muy relevantes y espero que las anoten porque les van a servir para toda la maestría, ¿verdad? Pero bueno, otra cuestión podría ser, ¿hay valores atípicos? Cuando hay muchos valores atípicos vamos a tener
pues generalmente distribuciones no normales. La distribución es normocúrtica o otro aspecto. La variable tiene una dispersión alta o baja respecto a la media. Si la dispersión es muy alta o muy baja respecto a la media, vamos a ver un ejemplo más adelante, esas distribuciones no son normales. Y bueno, métodos para evaluar la normalidad. Generalmente deberíamos de utilizarlos todos cuando queremos averiguar si una variable se distribuye de forma normal. Media, mediana, moda, desviación estándar, o sea, las relaciones entre media, mediana, moda, entre media y desviación estándar, el coeficiente de variación, que nos resume la relación entre la media y la desviación, la curtosis y la simetría, el histograma, el box plot, la regla empírica y pruebas de bondad de ajuste, que son pruebas de hipótesis. Estas tienen limitantes que si tenemos muestras muy grandes, ¿verdad? Generalmente van a dar un valor estadísticamente significativo. ¿Y qué significa un valor estadísticamente significativo? Que los datos no tienen una distribución normal. ¿Por qué? Porque la hipótesis nula es que la variable proviene de una población distribuida de forma normal. Y la hipótesis alternativa, que la variable proviene de una población que no se distribuye de forma normal. De manera que cuando tenemos muestras muy grandes, si le aplicamos una prueba de bondad de ajuste, ese es otro error que se comete muchas veces, pequeñas variaciones en la normalidad nos van a decir de que los datos no son normales cuando sí lo son, ¿ya? Entonces lo que hacemos generalmente ahí es que tenemos muestras muy grandes, tomamos muestras, unas submuestras más pequeñas para poder aplicar estas pruebas de hipótesis. Y bueno, para finalizar, ya solo tenemos aquí dos cosas que serían las transformaciones de datos. Cuando los datos no son normales, muchas veces deberíamos de transformarlos por todos estos aspectos. No voy a hablar con mucho detalle de esto hoy porque eso lo veremos más adelante cuando trabajemos con regresión. Pero reducen la influencia de valores atípicos, hacen más lineal la relación entre las variables, reducen cualquier relación entre la media y la varianza, lo cual nos puede dar problemas cuando estamos haciendo los modelos de regresión y también las correlaciones, hacen que la distribución de la variable se acerque más a la normal y se reduce el tamaño de los efectos de interacción en un modelo de regresión, que son los efectos multiplicativos. De manera que vamos a tener modelos aditivos, que eso es una forma más fácil de comprender los problemas. Y dependiendo de la simetría, cuando la mediana está a la derecha de la media, ¿verdad? Generalmente, pues aquí va a estar la mediana siempre. Y la media la vamos a tener a la izquierda. Estamos hablando de asimetría positiva. En el otro caso, pues la mediana va a seguir estando por acá y la media va a estar a la derecha. Vamos a hablar de asimetría negativa. En esos casos que ya identificamos qué es la asimetría negativa y qué es la asimetría positiva, en asimetría positiva vamos a utilizar las transformaciones logarítmicas, raíz cuadrada, recíproca y en las negativas elevación al cuadrado. Estas no son las únicas transformaciones y no vamos a entrar de lleno a esto en esta charla. Y finalmente, software estadístico, vamos a tener todas estas opciones. Bueno, menú regresión, flexplot, en Jamovi, en RCAR y aquí solo puse algunas. Hay una gran cantidad de pruebas. Quiero saber si alguien tiene alguna duda. ¿No? Oh, claro, porque... Bueno, perfecto. Entonces, ahorita vamos a terminar con esta charla.